Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en otro día de transmisión para poder ir dando una luz. El objetivo de este programa desde el principio fue ir poniendo luz sobre la palabra. ¿Ya? Hay muchas cosas en las cuales nosotros entendemos o leemos la Biblia en forma somera, pero hay profundidades de la Biblia que hay que ir entendiéndolas. ¿Ya? La Biblia no es un libro de ciencia. ¿Ya? No es un libro de ciencia, pero tiene mucha ciencia en su interior, hay mucha ciencia en ella. O sea, de tal forma que hoy día, científicamente hablando, cuando uno habla de la teoría de la evolución o de la creación, de la evolución sobre todo, que va contrario a lo que es la Biblia, ha tenido que reconocerse, se ha tenido que reconocer que hoy día no existe la evolución. No existe la evolución. Eso es un poco de lo que vamos a ir hablando, esbozando este programa. ¿Ya? Antes de continuar, vamos a orar. Ya vamos a dejar que Dios ponga el control sobre lo que estamos haciendo, porque creemos que Dios tiene que estar presente en todo lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando son cosas espirituales. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad de estar con nuestros hermanos, por la oportunidad de compartir una palabra, Señor, y llevar alguna luz de conocimiento, Señor, que permita que podamos en este tiempo tan difícil, donde está tan lleno de mentiras, plasmado el mundo de la ciencia, nosotros poner, Padre, en el medio de la Biblia, sabiendo que toda ciencia y todo conocimiento proviene de ti. Entendemos, Señor, que en tu palabra encontramos la verdad y la vida. Por eso te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, de este espacio. Bendice, Señor, a los que están tras las cámaras, Padre. Bendice a todos los hermanos que están viendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como les he dicho en oportunidades anteriores, nosotros somos del Ministerio Evangelístico La Última Brecha. ¿Ya? Estamos ubicados en la calle Sallén 1184. Esto es la comuna de La Pintana. Si acaso nos quieren visitar, ¿ya? Ahí nos van a poder ver. Y la semana pasada, mis hermanos, quedamos en una batalla espiritual que hubo en el cielo. ¿Ya? Vimos una serie de personajes. Dentro de ellos vimos a Melquisedec. Melquisedec, sacerdote eterno, ¿ya? El mismo que se le apareció a Abraham, sacerdote eterno. En algún momento, cuando toquemos el tema de Abraham, porque lo vamos a tocar más adelante, vamos a entrar en un poquito más de profundidad, ahí vamos a entender por qué razón vino este Melquisedec, que es un sacerdote que dice en la Biblia que no tiene principio de días ni fin de vida, ¿ya? Así que estuvimos viendo eso, vimos, por ejemplo, los personajes, la gran batalla que hubo en el cielo, y ahí terminamos la semana pasada. Así que vamos a continuar desde ese mismo versículo en adelante para ya empezar a introducirnos en lo que es la creación de este universo. Porque entendamos lo siguiente, todo el universo, todo lo que usted puede mirar y puede observar, tiene un principio. Eso es indudable. Durante siglos se creyó en varias teorías. Los hindúes, por ejemplo, creían que el mundo era un plato, que habían elefantes que lo sostenían, una cosa absurda, pero era de acuerdo a la creencia de sus dioses y todo eso. Pero la Biblia siempre ha puesto la Biblia siempre ha puesto la tierra colgando de la nada, o sea, que nada la sostiene. Es lo más cercano y certero respecto a cómo es la Biblia. Siempre ha hablado de una expansión. Y ya sabemos que hay una expansión, donde hay diferentes universos, donde hay un montón de cosas que nosotros podemos observar. ¿Ya? Entonces la Biblia es un libro que si bien es cierto, tiene que tener la ciencia necesaria para que todos lo podamos entender, porque hay que entender que esto tiene que ser entendible para una persona que no conocía nada de ciencia, como una persona que conoce mucho de ciencia. Por ejemplo, en alguna parte de la Biblia dice el camino de la luz, como que la luz sigue un camino. Entonces, antes de que se conociera los conceptos del microcosmos, ¿ya? Del micro de las partículas, antes que se conociera todo esto, no se sabía lo que era la luz. No se sabía qué es lo que era. Hoy día sabemos que son fotones y que van por un camino. Van por un camino. O sea, la Biblia, como les digo, tiene mucha ciencia, pero hay que entenderla porque la ciencia que tiene es para que lo pueda entender un niño de 5 años y lo pueda entender una persona que tiene 70. Que lo pueda entender una persona que tiene conocimientos
y a lo mejor estudió ingeniería, como para que una persona que no tenga conocimientos, como era a lo mejor 100, 200, 500, 800, 1000 años atrás, que no tenía los conocimientos, pero lo pueda entender también. Este es un libro que cuando uno analiza es completamente actualizado. En todas las edades la Biblia tiene algo que decir. Así que vamos a continuar. Mire, la semana pasada quedamos en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. ¿Ya? Y se lo voy a leer. Dice, después, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el Señor, cuando derrota a Satanás, lo expulsa del cielo y lo tiene que poner en algún lugar, en algún lugar. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo puso en un lugar que sabemos que es la tierra. Aquí lo dejó. Este es el lugar de habitación de Satanás. Satanás no puede salir, está confinado a este lugar. Está confinado. Sabemos que esta guerra espiritual fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fue esta guerra. O sea, esta guerra no fue hace 2000, 3000, 5000 años atrás, fue muy anterior a eso. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿ya? O que yo me hago, y yo creo que ustedes también deben hacerse, es que si antes de la fundación del mundo se creó la tierra, y aquí fue arrojado, a este lugar fue arrojado Satanás y sus ángeles, que la semana pasada les decía, no solo hay ángeles, sino que hay príncipes que cayeron, por eso hay principados, hay seres con tremenda autoridad y tremendo poder, por eso están las potestades, están las legiones, están los demonios. O sea, no cayó tan solo Satanás y algunos ángeles, cayó un tercio de los seres del cielo, fue una rebelión. Y esa rebelión, el que destruyó toda esa rebelión es Miguel. Miguel, también lo vimos la semana pasada, Miguel, que es un personaje bien importante entender, porque Miguel aparece en diferentes circunstancias, aparece en el Antiguo Testamento, en la guerra espiritual, pero también lo vemos posteriormente viniendo a la tierra, ¿ya? Y posteriormente viene al final del tiempo, cuando nosotros tengamos la guerra, la última gran batalla, donde Miguel viene a luchar por su pueblo. Miguel, dice en Daniel, el príncipe, el gran príncipe que lucha por tu pueblo, que pelea por tu pueblo, Miguel. Vamos a analizar, esto no lo vamos a ver hoy día, pero vamos a analizar en profundidad, yo creo que la próxima semana, a Miguel. Vamos a analizar todas las miradas que hay que pegar para poder entender quién es Miguel. Y nos vamos a llevar bastante sorpresa. Mire, entonces, como estábamos en Apocalipsis, hubo una guerra. De esta guerra que se produjo en el cielo, fue destituido Satanás de toda la gloria que tenía. No tiene acceso al cielo. Él ya no tiene acceso al cielo, no tiene forma de llegar arriba, ¿ya? Lo único que él podía hacer era acusar, era ser un acusador, hasta cuando vino Jesús. Cuando Jesús vence a Satanás en la cruz, se acabó el acusador que estaba en contra nuestra. O sea, Satanás estaba en este lugar acusando al hombre desde el principio. Ahora, la gran pregunta es esta, y también vamos a entrar en más detalle, pero voy a dejar planteadas estas preguntas. ¿Por qué razón Dios puso al hombre en la tierra? ¿Por qué nos puso acá? Porque si Satanás, que destruyó, hubo una rebelión donde destruyó un tercio de los seres espirituales y los trajo con él. Destruir, me refiero, perdieron el lugar que tenían en el cielo y los trajo a la tierra, y aquí los dejó confinados, y aquí posteriormente el Señor pone al hombre. Y queda la pregunta entonces, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque si algo podemos entender, el hombre existe desde hace mucho antes de Abraham. De acuerdo a la Biblia, mucho antes de Abraham. Y recién Dios aparece hablándole al mundo por medio de un hombre que es Abraham. Sabemos que antiguamente habían pregoneros de justicia como Noé. Habían profetas en un mundo completamente... también vamos a analizar ese mundo antiguo, ¿ya? Pero entendamos esto. Algo tiene que ver la caída de Satanás
con que el hombre sea puesto en este lugar. Porque no hay ninguna otra forma de entender que Dios nos haya puesto acá, se haya puesto en este lugar. Le voy a poner un ejemplo. Mire, imagínese un joven, 16 años, 17, 18 años, joven, que no cree en Dios. No cree en Dios. Pero es buen hijo, es buen amigo, es buena persona. No hace nada malo, trata de hacer las formas correctas, pero no cree en Dios. Se declara ateo. No le interesa a Dios. Y imaginemos a otra persona con 40 años, donde toda su vida, desde pequeño fue malo, desde pequeño hizo las cosas incorrectas, desde pequeño tomó malas decisiones. A los 18 años entró a la cárcel, estuvo por años en la cárcel, entró y salió muchas veces, probablemente hasta mató personas. Y esa persona, después de muchos años, se convierte y acepta al Señor y es salvo. Y otro joven que nunca hizo nada malo no es salvo. Entonces la pregunta es, si no entendemos la justicia de Dios, si no entendemos por qué y quién es el hombre, nos encontramos con eso y no tenemos respuesta. Y la respuesta que siempre se da es que solamente Dios lo sabe. Hay un caso real, se los voy a comentar. En Brasil había un hombre rematado de malo, que estaba condenado prácticamente para muchos años. Entonces él todos los días lo único que quería es estar en paz, en su celda, no escuchar nada, porque quería que los días pasaran, se fueron los años, porque sabía que no tenía prácticamente esperanza. Pensaba que iba a morir en la cárcel. Y ponen a un cristiano al lado de él. Este es un hecho real, por si acaso. Y ponen a un cristiano al lado de él. Y este cristiano iba con una radio. Y adivina qué es lo que hace el cristiano. Primero, la primera pregunta, ¿qué hace un cristiano en la cárcel si es cristiano y tiene su radio para escuchar la radio cristiana y la música cristiana? O sea, la primera pregunta, ¿qué hace un cristiano en la cárcel? Bueno, cuando él ponía la música, este otro hombre que estaba lleno de mal, enajenado, ¿ya? Se sentía incómodo, se sentía débil. Y en la cárcel no podía tener debilidad. Bueno, para hacer corto el tema, ya cansado de decirle que apagar la radio, un día pesca la radio y la destruye y mata al cristiano. Y lo condenan, lo mandan a una fosa, a un lugar en un hoyo, donde era todo oscuro, le tiraron la comida, no había baño, nada, imagínense, no sabe cuánto tiempo lo tuvieron ahí, pero sí sabe que en algún momento vio una luz que empezó a encender y se le apareció el Señor. Ese hombre salió convertido. Al poco tiempo salió de la cárcel y empezó a predicar la palabra de Dios. Un hombre que no tenía para cuándo salir. Entonces, ¿sabe, hermano? Los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. Los pensamientos de Dios son completamente distintos a los nuestros. Tan alto como es el cielo es la diferencia de los pensamientos de Dios con nosotros. Nosotros no podemos entender por qué Dios hace las cosas, porque eso está solamente en la potestad del Padre. ¿Sabe lo que ocurre? Que el Padre conoce el corazón del hombre. Conoce nuestro corazón. Yo puedo ir a la iglesia, puedo cantar, puedo creer que acepté al Señor. Me puedo convencer que soy salvo. Pero si mi corazón no ha tenido un convertimiento, no soy salvo. Porque esto es de conversión, tienes que transformarte en un hombre nuevo. Esto nos obliga a estar revisando nuestra fe. Hay que revisar nuestra fe, entender a qué Dios estamos sirviendo. Bueno, vamos entonces a seguir. Mire, en Job 13, Job 40, desde el verso, deme un segundo. Job 40, 15 al 18. Deme un segundo, lo encuentro de inmediato. Dice así: he aquí ahora Behemoth, fíjese lo que dice, el Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, que come hierba, ¿ya? He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los muslos de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. A ver,
el que ha estudiado algo de prehistoria, prehistoria es antes del hombre, sabemos, y el día de hoy se han encontrado huesos de grandes saurios. Dinosaurios son grandes saurios, grandes lagartos. ¿Ya? Y dentro de esos, te puedes ver la imagen, hay algunos animales que lo muestran con unas colas gigantescas, gruesas, y unas piernas gruesas, ¿ya? Que obviamente tienen que haber sido tremendamente grandes por lo que se ha encontrado, a lo mejor 4 metros, 5 metros, 6 metros de altura, que cuando caminan obviamente hacen temblar la tierra. Entonces, en algún momento había una serie de controversias, como que eso demostró para mucha gente a que Dios no existía. ¿Por qué? Porque de dónde salieron esos animales y cómo apareció el hombre, que la evolución y un montón de cosas. Hoy día sabemos que todo eso es mentira. Y se lo voy a explicar un ratito más por qué sabemos que es mentira. ¿Ya? Pero este Behemoth es un gran saurio. Entonces, cuando alguien me dice a mí, oiga, ¿la Biblia habla de los dinosaurios? Sí, habla de los dinosaurios. Ahora, no se enfoca en los dinosaurios por una razón muy simple. Porque la Biblia, el propósito de la Biblia no es hablar de los dinosaurios, no es un libro de prehistoria, es un libro espiritual, pero que habla sobre eventos, si nos tiene que describir eventos. Por lo tanto, si la Biblia me dice que se desarrolló una guerra entre Grecia, donde conquistó varios reinos, ¿ya? Y vamos a la historia, tienen que coincidir, y coinciden. Coinciden los reinos, las guerras. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser así. Porque Dios trabaja sobre los hechos, y estos hechos, Él superpone la palabra para que esta palabra nos traiga la luz. Porque todo tiene un propósito. ¿Usted cree, por ejemplo, que las guerras que se están produciendo hoy día y que los nombres de los países que están guerreando son los mismos que la Biblia describe hace más de 2000 años atrás, cerca de 3000 y tantos años atrás, que son las mismas naciones que están peleando al día de hoy? Las mismas naciones, con nombres distintos, pero son las mismas naciones. Son las mismas. Mire, los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú, todos los descendientes de ellos están hoy día, están en las naciones. Estas son las guerras espirituales, las guerras que ellos tienen, que es mucho más profunda que dos naciones. ¿Por qué se odian? Ellos nacen odiándose. ¿Y por qué nacen odiándose? Porque, como veremos, vamos a ver más adelante, descienden de las mismas raíces abrámicas. Son las mismas raíces abrámicas. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender por qué razón usted nunca va a poder hacer que ellos hagan un pacto. Es imposible. No van a pactar nunca. Esto va a desencadenar una guerra que se va a terminar cuando venga el Señor a decir, ¿sabes qué? Este es el pueblo que yo elegí y esta es la bendición de Abraham y todo lo demás están fuera de la bendición de Abraham. Entonces, yo he escuchado a muchos cristianos diciendo, es que Israel es aquí, que Israel es criminal, que Israel es asesino. Mire, si en ese lugar todos se matan, todos se odian y se odian entre ellos, o sea, musulmanes contra musulmanes, musulmanes contra judíos, judíos contra musulmanes. O sea, es una guerra y es un polvorín. Son naciones basadas en religión. En religión, digo, no en fe. Ni siquiera Israel, porque Israel no está en la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender la historia para poder conocer el mundo en que estamos viviendo. Porque la historia nos dice de dónde viene, pero la Biblia nos habla cuáles fueron los motivos. Vamos a ir ahora a otro libro. Mire, vamos a ir al libro de Génesis 1. Génesis 1. Deme un minuto, un segundo. Acá está. Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí hay un tema. Y vamos a ir deteniéndonos en esto. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque si algo entendemos hoy día, que el universo, que son los cielos, tuvo un origen. Hoy día nadie discute que tuvo un origen. O sea, en algún momento había inexistencia. No había nada. Ahora, están todos los científicos tratando de pensar y diciendo cómo es que de la nada surgió todo esto. Y dan un montón de teorías. Y para nosotros es más simple. Dijo Dios. Es tan simple como eso. Dijo Dios y fue hecho. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ya? Mire, usted, por ejemplo, tiene su casa.
Obsérvela, observe cómo está su casa. Dígame, ¿está ordenada o está desordenada? Eso no me lo diga a mí, piénselo. Ahora, si está ordenada, tiene que tener cosas, no puede estar vacía. Ahora, si está desordenada, tiene que tener cosas. No sé si me entiende. Y si está vacía, no puede estar ni ordenada ni desordenada. Entonces la pregunta es, ¿cómo algo puede estar desordenado y también puede estar vacío? Entonces cuando Dios viene y mira la tierra y dice que está desordenada y vacía, no está hablando de algo que está caótico y está vacío, porque no son congruentes las dos cosas, o es una o es otra. Lo que está hablando es que cuando Dios viene a establecer a la tierra, el gobierno de Dios la encuentra cómo estaba tu corazón y mi corazón antes de conocer a Dios. Porque créeme que yo tengo claro que antes de conocer al Señor mi vida estaba desordenada y estaba vacía. Y yo puedo entender perfectamente qué es lo que es desordenado y vacío, porque así estaba mi vida. Entonces, cuando habla que en el principio, cuando vino el Señor, vino a encontrar en la tierra, ¿y qué es lo que encontró? Encontró que había un desorden y un vacío. ¿Dónde? En el corazón del hombre. Porque el hombre es anterior a Adán, y eso lo vamos a ver, el hombre es anterior a Adán. Adán no fue el primer hombre, que fue creado. Y lo vamos a ver, específicamente en Génesis, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que Adán no fue el primer hombre. Y si no fue el primer hombre, porque había más hombres, ¿ya? En la tierra, entonces esos hombres tenían vidas desordenadas y vacías. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender, hermanos, ¿ya? El propósito de Dios, cuando aparece en el mundo, es para traer orden y llenura. Él vino a colocar en un mundo en caos orden y llenura. Y ese orden y llenura tuvo que pasar un proceso desde la inexistencia de Dios para el hombre, porque no se comunicaba con el hombre, hasta cuando Dios se manifiesta recién al hombre con Abraham para establecer una nación, y posteriormente para traer a Jesús, al Hijo de Dios, a traer el reino de Dios a la tierra y establecerlo por medio de su iglesia. Recién en ese momento podemos decir que podemos tener vida en orden y con llenura. Antes de eso no había llenura ni había vida en orden. Vamos ahora a Génesis 2. Génesis 2. Deme un segundo. Del 1 al 7. Dice así. Génesis 2, acá está. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. O sea, que hizo todo el universo. Mire, cuando hablamos de eso, cuando dice fueron acabados el cielo y la tierra, no cree usted que Dios hizo esto, no. Dios trabaja por medio de la naturaleza. Por lo tanto, cuando dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, todas las estrellas, todo esto, es que Dios dijo y se hizo. Hoy día, ya científicamente hablando, se sabe que hay una expansión. Algo partió de la nada. No es que partió de algo, partió de la nada. Se sabe que no hay nada porque todo lo que hay en el universo, si usted lo lleva a un puro punto, es nada. Ninguna persona que sepa de ciencia le va a decir que había algo. No había nada y algo hizo que esto apareciera. ¿Quién fue? Dios. Dijo Dios y apareció. Y todo esto tuvo miles de millones de años para colocar este planeta con condiciones habitables en una galaxia, en una vía láctea, que es un punto. Si nosotros tuviéramos miles de millones de años, probablemente ni siquiera nos veríamos. Las galaxias, esas estrellas que usted ve, son galaxias. Y adentro está lleno de planetas, Así nos veríamos. Eso somos nosotros. Y todo lo que observamos hacia todas partes del universo está vacío. Y estamos hablando de miles de millones de años viajando a la velocidad. Imagínense la expansión, ¿ya? Y todo eso vacío. ¿Por qué Dios hizo un universo vacío? Solamente para ponernos nosotros acá. Solamente para que nosotros apareciéramos.
Y eso de que hubo una evolución, que habían condiciones de vida, eso es absurdo. O sea, olvídese, eso no hay ninguna posibilidad. La vida no aparece en forma automática. La vida aparece en un orden. Y le voy a decir cuál es el punto por el cual nosotros sabemos que la vida aparece por medio de alguien que la hizo y la hizo en un orden. Es porque todos los seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande, el microbio, hasta el ser humano, todos, compartimos algo que se llama información genética. Y esa información genética es un orden, es una trama en donde está toda la información, donde está todo lo que usted es y todo lo que usted tiene. O sea, el color de pelo, aparece las enfermedades a las que va a ser propenso, su raza, su color de ojos. Todo aparece en una información genética de todos los animales, de todos los seres vivos, incluso hasta las bacterias y los microbios que tienen una ARN, que es una información genética. Entonces, no puede alguien venir a decir que no hay que nosotros somos creados de la nada porque alguien lo creó, porque hay inteligencia detrás de esto. Hay inteligencia detrás del código genético, hay inteligencia detrás de los virus. Y una inteligencia que no tan solo nos creó, sino que nos hizo las condiciones para que nosotros pudiésemos seguir procreándonos, para seguir manteniendo la especie. Todo eso está diseñado. Usted es fruto de un diseño. O sea, usted no es fruto de una casualidad. Y cuando le digo que no es fruto de una casualidad, ni siquiera es fruto de casualidad de que usted sea salvo. Porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Desde antes de la fundación del mundo, antes que esto se fundara, antes de que existiera ni siquiera un microbio en este planeta, antes de que existiera este planeta, antes de la fundación del mundo, o sea, antes que existiera el universo, Dios ya lo conocía y ya lo había elegido para salvación. Todo en el reino de Dios es orden. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos en la creación de lo que nosotros estamos observando? Un tremendo orden. Un tremendo orden. Por eso, que nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros nos oponemos a un aborto. ¿Por qué nos oponemos a un aborto? Porque al momento que el óvulo con el esperma, los dos se juntan, en ese momento nace una vida genética que es un continuo. Esa vida es un continuo hasta el día de la muerte. Y ese continuo es una multiplicación celular hasta que tenga la conformación de la persona que fue creada en ese momento, que fue engendrada. Y cuando esa persona nace con un temperamento, nace con una condición física, con el color de pelo ya diseñado, con el color de la piel ya diseñado, con todo el diseño, el tono de la voz, todo está diseñado. Es un diseño. Todos los que hablan en contra de todo esto, o sea, están a favor del aborto, son personas que tienen siempre los mismos pensamientos. Y todos los pensamientos de estas personas es ateísmo, es creer que no hay un Dios. Es fácil para ellos tratar de plantearse que no hay un Dios. Pero la mayoría de los suicidios se producen por medio de ellos, por medio de ese pensamiento. Así que vamos a ir a un corte comercial y estaríamos volviendo. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1.
Bueno, estamos de vuelta. Mire, vamos ahora a ir a Génesis 2. ¿Ya? Vamos a empezar a introducirnos ya en la aparición del hombre y vamos, de esta semana a la próxima, vamos a tener que ver cómo es que Dios creó al hombre, lo puso en la tierra, cómo es que Adán y Eva llegaron a este lugar, cómo que llegamos al diluvio. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana, pero aquí vamos a ver algunas cosas que nos van a sentar algunas bases. Mire, dice así. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. O sea, Dios acabó todo lo que había hecho. Está hecho, perfecto. Hoy día, del mundo de vista de la cosmología, ¿ya? No hay creación de galaxias, de nada. Está todo hecho. Todo hecho. Se mueve, se expande, todo se expande con todo, pero no hay creación, no hay ninguna parte donde nosotros vemos que se pueda crear algo. Todo lo que tenía que haberse creado, se creó. De acuerdo a la ciencia, dice que se creó en una fracción de segundo, se expandió a miles de millones de kilómetros, a una velocidad infinita, no es posible entenderla, ¿ya? Pero dice, según la ciencia, se empezaron a agrupar, todo esto fue en fracciones de segundos, hasta que se conformó una anchura. Y se empezaron a conformar los elementos, probablemente en un proceso de miles de millones de años, ¿ya? Y todo eso para este orden. Y todo fue creado y acabado. Cuando acabó todo, no hay nada más que se cree. No hay más creación. No hay más creación de nada, ¿ya? No hay creación de nuevos universos. Todo lo que nosotros vemos es lo que se hizo en un principio. El mundo le llama Big Bang, ¿ya? Una gran explosión inicial. Yo le llamo... Y dijo Dios. Me es más coherente, y de hecho desde el punto de vista científico, es más coherente decir que hubo una inteligencia que no la puedo describir, es infinitamente más grande, infinitamente más poderosa, existe esa inteligencia, es más fácil decir eso que decir que todo partió de la nada, porque usted tiene que explicar la nada. Y de la nada no sale nada. En cambio, de la voz de una inteligencia, sí puede salir la expansión, ¿ya? Entonces es más fácil la teoría de Dios creando que de la nada apareciendo algo. Es como el sombrero de mago y sin sombrero. Y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Mire, sin entrar en controversia, porque obviamente yo soy, como lo dije en un principio, el primer programa, y lo vuelvo a repetir, soy evangélico, soy pentecostal, de la línea pentecostal. Por lo tanto, tengo muy claro para mí, respecto a que Dios no puso un día específico, sino que nuestro reposo, pero cuando dice, y reposó, la palabra reposo es una palabra, ¿cómo le puedo decir? Es como yo descanso de toda mi obra. Yo descanso de toda mi obra, ¿ya? Y acabó Dios el día séptimo su obra y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Reposó y la contempló. Contempló la obra de lo que él había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho, ¿ya? Ahora, ¿cómo se dice reposo? Shabbat. Shabbat. Por eso los judíos, me pongo luz sobre esto porque esto es importante entender. Porque es el séptimo día. ¿Qué significa el Shabbat? Dios estableció un reposo. ¿Acaso Dios se cansa? Pregunta, ¿Dios se cansa? ¿Era necesario que Dios descansara? O sea, ¿era necesario? No, no era necesario el reposo. Dios lo hizo por algo, por una señal, ¿ya? La pregunta es, ¿nosotros debemos guardar este reposo? ¿Debemos guardar este Shabbat? Vamos a entender ahora la profundidad de lo que es el Shabbat, ¿ya? El Shabbat, para que nosotros entendamos, es el reposo, no es el reposo físico, es un reposo espiritual. Porque para Israel, el Shabbat era un día de reposo donde tenían contemplación. No podían hacer nada. Todo ese día estaba dedicado a contemplar su relación para con Dios. Su relación para con Dios. Eso era. Por eso no tenían trabajo alguno que hacer. Hoy día hasta los judíos, por ejemplo, no encienden ni siquiera una lámpara. Tienen cosas automáticas. Pasan de una pieza a otra, se enciende, sale, se apaga. ¿Por qué? Porque el día de Shabbat
no hacen ningún trabajo. Dejan todo preparado el día anterior y tienen toda una fiesta. No estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Vamos a entender hoy día qué significa el Shabbat, qué significa reposo. Entonces reposó Dios el séptimo día. Entonces la pregunta es, cuando vino Jesús, lo que clavó en la cruz, ¿qué es lo que es? Dice, todos los mandamientos y decretos que pesaban en nuestra contra. Todo. ¿Y qué es lo que pesaba en contra nuestra? Toda la ley y todos los mandamientos y todo lo que era parte de la ley, porque esa ley es la que nos obligaba, y si nosotros no cumplíamos de acuerdo a esa ley, estábamos fuera, estábamos en pecado. Entonces, cuando una persona no respetaba el sábado, tenía castigo. Tenía que pagar penitencia, por decirlo de alguna forma. Tenía que hacer algo porque había roto el Shabbat, porque había hecho un pecado, porque había transgredido la ley. Entonces, como la ley puso una serie de reglas, porque la ley es perfecta y el hombre es imperfecto, tuvo que poner las reglas, pero cuando alguien se equivocaba, alguien hacía lo incorrecto, podía ir haciendo sacrificios de animales, para que esos sacrificios de animales liberaran de la carga del pecado. De la carga del pecado. Entonces, esta carga del pecado era la que nunca terminaba. Porque tú pecabas hoy día, y pecabas mañana, y pecabas en la mañana, y pecabas en la tarde. Es infinita la cantidad de pecado, porque el pecado es hasta pensamiento. Hasta tu pensamiento es pecado. Entonces, esto era una carga de animal tras animal, día tras día, día tras día. ¿Ya? Vamos a hacer corto, pero lo vamos a explicar después, más adelante, pero vamos a ir paso por paso, desde el principio, cómo fue que se estableció la nación de Israel, cómo fue que llegamos a Jesús, cómo fue que llegamos a la salvación. Eso lo vamos a ver, pero vamos a hacer un paso por encima para poder entender algo, lo que quiero expresar ahora. Cuando Dios reposa, no es porque Él estuviera cansado, estaba diciendo dos cosas. Primero, Él estableció tiempos. 6 días trabajarás en la tierra, 7º día descansarás. Y fíjese que nosotros sabemos, de acuerdo al registro bíblico, desde Adán hasta hoy, llevamos aproximadamente cerca de 5.000 y tantos, 5.900 y tantos años. Vamos a entrar ya para el año 6.000. ¿Ya? Terminando el año 6.000. Y después viene 1.000 años, dice la Biblia. Esos 1.000 años son 7.000 años. O sea, cuando uno saca una cuenta, y una cuenta, de hecho yo la tengo, es difícil compartirla, pero si usted nos escribe al correo electrónico que nosotros tenemos por ahí, ic.vesting.spa@outlook.com, usted nos escribe, yo le hago llegar información sobre eso para que usted vea que hay una cuenta, y desde Adán hasta ahora, hasta esta fecha, estamos en el 5.900 y tantos años, casi entrando al año 6.000, terminando el año 6.000, para entrar al año 7.000, que son los 1.000, para qué es lo que es el milenio. O sea, Dios dejó establecido para el hombre 6.000 años y 1.000 años de gobierno de Cristo. 1.000 años de gobierno de Cristo. 6 días reposará, 7º día, o sea, 6 días trabajará la tierra, 7º día reposarás. Entonces, hay toda una teología respecto al reposo. Entonces, pensar que Dios dejó establecido el reposo también para todos los cristianos, cuando estaba en la ley, obviamente tenían que cumplir la ley, tenían que respetar el sábado, tenían que respetar el Shabbat, y tenían otras fiestas adicionalmente, tenían que respetar los jubileos. ¿Ya? Entonces, el punto está en que si tú respetas los Shabbat, que son días religiosos, tienes que respetar lo otro, tienes que respetar los días de jubileo, tienes que respetar los años chemita. O sea, años de jubileo, años chemita, tienes que respetarlo. ¿Por qué? Porque es parte del concepto de los tiempos que debían ser respetados. Por eso la Biblia dice, cuando vino Jesús, murió en la cruz, nos libró a nosotros de la carga de tener que cumplir la ley. ¿Y cuál ley? La misma ley que dice que el 7º día el Señor reposó. O sea, algunos dicen, no, que los mandamientos no están. La ley dice la Torá. Los 5 primeros libros completos, eso fue, el Señor nos libró de ese peso. Ahora, la pregunta, ¿yo reposo el 7º día? No, pero yo sí tengo un reposo. Yo reposo de todas mis obras. ¿Cuándo reposo de todas mis obras? Cuando descansa mi salvación en Jesús.
Jesús, Yeshua, concepto salvación. Es el concepto de Dios, el concepto de Jesús. El nombre de Jesús es salvación, Yeshua, el original. Significa salvación. Por lo tanto, cuando yo entro en Cristo, entro en salvación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo le daré Shabbat. En realidad está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, porque yo voy a hacer su Shabbat. Yo voy a hacer su sábado. El concepto de sábado es una españolización de la palabra Shabbat, porque no es traducción. La palabra Shabbat es reposo. Nosotros tenemos que decir el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, reposo y domingo. Así deberíamos decirlo. Pero como nosotros no somos judíos, no tenemos que respetar el sábado, porque eso es la ley para los judíos. Nosotros no tenemos la ley, sino que estamos en la gracia. Nosotros reposamos de todas nuestras obras y reposamos el Shabbat. El Shabbat para mí es todos los días, porque todos los días está Cristo. Todos los días está Cristo en mi vida, todos los días oro, todos los días tengo relación con Él, todos los días Él me suple, todos los días son de mi Dios, todos los días son de mi Jesús, mi salvación. Entonces, para que nos vamos sacudiendo un poco, ¿ya?, de todo esto que tratan de repente de tomar una ley para meternos. Mire, esto es tan complejo porque dice que cualquiera que tomase un artículo de la ley para cumplirlo se hace deudor de toda la ley. De toda la ley. Por eso que hay algunos que dicen, no, que nosotros no debemos comer sangre. No debemos comer sangre. O sea, no comen prieta, no comen ñachi, no comen nada que tenga que ver con sangre. Y por eso tampoco aceptan transfusiones de sangre en algunas religiones. Y prefieren que un hijo muera antes de aceptar una transfusión de sangre. Y fíjense, hermanos, que no es lo que entra por la boca, no es que lo que sale de la boca lo que nos pierde. Eso es nuestro peor enemigo, lo que sale de la boca. De ahí viene el pecado. Lo que viene del corazón es el pecado, no lo que entra por la boca que va al excusadero. Pero hay religiones que están dándose vuelta en el Shabbat. Hay religiones que están dándose vuelta en la sangre. Hay religiones que están dándose vuelta en mandamientos. Cuando la Biblia es clara, no debemos tomar ninguna parte de la ley, ninguna. Y cuando dice ninguna parte es ninguna. Y la ley es completa. La Torá, completa. Tú no puedes tomar ninguna parte de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. No puedes tomar ningún mandamiento para cumplirlo, porque te haces deudor de esa ley. Y tienes que cumplirla completa. Y cualquiera que tome la ley para cumplirla, se echa un peso encima que es incumplible, porque era imposible cumplirla, por eso tenía que venir alguien perfecto. Tenía que venir alguien perfecto del cielo. Tenía que venir Jesús. Él cumplió la ley, fue el único que podía cumplir la ley, porque era perfecto. Porque no tenía el ADN que es infeccioso, que el del Adán. No, Él fue hecho solamente por medio de la mujer, sin participación de hombre. Por lo tanto, podía ser tentado, sí, pero tenía la posibilidad y la capacidad de poder resistirlo, no como nosotros cuando estamos en el mundo, que no teníamos posibilidad de resistir al pecado. Por eso cuando viene Jesús a tu vida, ya empieza Él a tomar control, tú puedes tener control sobre el pecado para no pecar. Ahora, y si pecamos tenemos buen abogado, por eso está Él. Pero sí podemos resistir. ¿Por qué podemos resistir? Porque no es por mí, es por Jesús. Porque espiritualmente, cuando Él muere, ahora viene el Espíritu Santo a hacer habitación en mí. Y cuando ese Espíritu Santo viene, hace habitación en mí, entonces yo puedo resistir al pecado. Si vamos entendiendo, el séptimo día era una sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era Jesús, la salvación, el Yeshua, en donde yo puedo reposar, donde puedo reposar de todas mis obras, puedo reposar en toda mi vida, puedo decir, ¿sabes qué? Yo ya no vivo en el mundo, ya no vivo yo, porque el que vive en mí es Cristo, Cristo vive en mí. Ese es el concepto del séptimo día, del reposo. Entonces, ojo con eso, hermanos, que nadie te engañe, que no te lleven cautivo a cumplir leyes, porque mira, tú tomas una parte de la ley, cualquiera,
Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a abstener de cierto alimento, me voy a abstener de esto, me voy a abstener de esto otro, me voy a abstener de sangre, me voy a abstener de cualquier cosa que esté en la ley, que tú la vayas a hacer para cumplirla, te haces deudor de toda la ley. Que no vengan con cuentos, no vengan a decirte cosas que te vayan a desviar. Y si hay alguna persona que está sujeto a eso, recapacita. Piénsalo. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde estás poniendo tu salvación? La estás poniendo en obras que tú puedes hacer. Mira, no puedes hacer nada para ganar tu salvación. Porque todo ya fue hecho. Completo. El que tenía que morir, murió. Y murió no de una forma natural. Murió de una forma impresionantemente dolorosa. Piensa solamente esto. Y creo que ya vamos a terminar con esto, pero voy a describirte un poco cómo fue todo el calvario de Jesús. Hay mucha gente que no lo comprende, no entiende qué es lo que fue. Se cree que fueron un par de azotes y después de eso se fue con la cruz, con el madero arriba, se subió, poco menos abrazó la cruz, se subió tranquilo y estuvo 3 horas esperando. Fue mucho más profundo que eso. Fíjate que Jesús lo golpearon y había unos látigos que en las puntas tenían unos huesos curvos, tenían unos tipos, una especie de garfios y unos bolones. Cuando esto golpeaba que de alguna forma rompía carne, todo eso. Imagínense el dolor que eso significa. Estos huesos rajaban la piel, la rajaban, ¿ya? Entonces, todo esto hizo que Jesús estuviera 40 latigazos de esto. Era impresionante. Tiene que haber quedado deformada su cara, le dieron vuelta, o sea, quedó prácticamente deformado, completamente deformado, desfigurado, como dice la palabra, ¿ya? Y fue golpeado salvajemente. Estuvo toda una noche perdiendo sangre. Y tenía que llevar un madero que usted, yo, cualquiera lo puede llevar. Cualquiera lo podía llevar, pero él no podía. ¿Por qué? Porque había perdido sangre, estaba anémico, estaba sin fuerza, estaba dolorido y tuvo que arrastrar esa cruz. Por eso es que cayó 3 veces, por eso se tuvo que ayudar. Y tenía que abrazar la cruz más encima a la cual tenía que ser crucificado. Y la crucifixión no fue simple. Y ¿sabes qué? Mira, fíjate en esto. El día que Jesús entró fue el día anterior a la Pascua. Y mucha gente no entiende esto. Mira, el sumo sacerdote tenía que salir del templo, salir de la ciudad, a ir a buscar un cordero blanco sin mancha, afuera de la ciudad. Y ese cordero lo tenía que sacrificar al día siguiente. Entonces, el sumo sacerdote, el día que iba entrando, venía entrando Jesús primero. Entonces, como todo el pueblo, porque era una fiesta ese día, y esa fiesta venían de diferentes naciones, porque los judíos estaban desparramados en diferentes partes, venían a esa fiesta, una fiesta especial. Entonces cuando viene entrando, habían palmas en las manos porque recibían al Cordero, pero entró Jesús primero, por eso decían bendito el que viene en el nombre del Señor, que es lo que tenían que decir, pero lo estaban diciendo por el Cordero y esa gloria estaban dándose a Jesús. Por eso le dijeron a sus discípulos que callaran, y dijeron, si les decimos que callen, hasta las piedras van a hablar, ¿ya? Porque era Jesús el que estaba entrando. Todo eso es bíblico, se cumplió una fiesta. Posteriormente, el Cordero tenía que ser revisado por todos los sumos sacerdotes, revisado que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera nada extraño, ninguna deformación. Jesús fue puesto delante de todos ellos, vieron toda la doctrina, todo lo que él enseñaba, no pudieron encontrar nada. El Cordero perfecto fue revisado por todos los sumos sacerdotes. A la mañana siguiente, cuando él fue llevado a la cruz, el Cordero estaba en preparación para ser sacrificado. Y cuando Jesús lo suben a la cruz, el Cordero se estaba preparando para ser sacrificado. Y a la hora exacta, el sumo sacerdote tenía que matar el Cordero y tenía que ser cumplido. Todo esto es cumplido. Y Jesús, exactamente a la misma hora, en el mismo momento, muere atravesado por una lanza. Muere y después atravesado por una lanza. Y todo es cumplido. Todo se cumplió. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento del Cordero perfecto para que nunca más se hicieran sacrificios de animales. Para que nunca más existiera una ley que pese en contra tuya. Así que, hermano, si tú estás aferrándote a alguna parte de la ley, recapacita. Porque para eso murió Jesús. Estás haciendo vano el sacrificio de Jesús. Mire, las próximas semanas vamos a empezar a hablar sobre la parte
inicial de todo esto, en la parte de Génesis 1, hasta lo que es el diluvio. Vamos a revisar todo eso en los textos bíblicos, vamos a ver cómo era el mundo de ese tiempo, cómo ese mundo lo podemos ver hoy día, podemos ver ahí, hay formas de entender que realmente fue real. Hay un diluvio que fue real, y hay demostraciones sobre eso. Vamos a ver todo eso la próxima semana. Cosa que no nos vengan a decir, ¿sabes que ustedes creen en fantasía? ¿Ustedes creen que todos los seres humanos realmente descendieron de un hombre y una mujer? No lo creo, la ciencia lo dice. ¿Ustedes creen que existe un diluvio? No lo creo, la ciencia lo dice. La ciencia está avalando todo lo que dice. ¿Usted cree que el universo fue creado por Dios? La ciencia dice que algo ocurrió y nosotros decimos que ese algo es la voz de Dios que dijo Dios, y todo se hizo. Entonces, hermanos, espero que este día haya sido agradable y entretenido para ustedes, que es todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos hablado de la palabra, entre en su corazón, medítelo, revíselo una y otra vez. Si hay cosas que usted no entiende, usted quiere que entremos en mayor explicación, mándenos al correo electrónico que se pone en pantalla para que nosotros podamos responder. ic.vesting.spa@outlook.com, y nosotros vamos a responder sus respuestas en vivo para que usted, con su nombre, para que usted sepa que estamos haciendo una respuesta y que usted está viendo este programa. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir la palabra y enseñanza con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que todo lo que hemos hablado el día de hoy, todo lo que se ha exhortado está en la palabra, tú lo pongas en el corazón, para que ellos también investiguen, Señor. Pon en ellos el deseo de investigar, para que escudriñen la Escritura y descubran, Señor, en esta Escritura perfecta cuán grandes son tus obras y cuán grande es tu amor que tú nos diste y con la cual tú nos hiciste, Señor, para salvación. Te pido, Señor, y oro por cada uno de nuestros hermanos, oro principalmente también por nuestro ministerio, por los pastores de nuestro ministerio, por nuestros hermanos, para que los bendiga, para que nos aparte, Señor, del mal, para que nos dé fuerza a resistir los días malos, para que nos ayude, Señor, en este tiempo complejo, para que nos lleve, Señor, a un camino de salvación y podamos mantener la fe. En este tiempo tan difícil, este tiempo tan complejo, donde el mundo está cayendo, hay guerras, rumores de guerra, donde la maldad del hombre está desatada, donde estamos viendo, Señor, cosas que no pensábamos ver. En este mundo tan caótico, en este mundo tan malvado, lleno de pecados, Señor, está tu iglesia. Permite, Señor, que podamos ser luz y seguir siendo luz el tiempo que nos queda, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y que el Señor nos bendiga. Así que aprovecho de saludar a algunos ministerios. Voy a hacer un saludo a nuestro pastor Johnny y nuestra pastora Nani. Que el Señor los bendiga a los hermanos de nuestra iglesia. No voy a dar los nombres porque si doy el nombre de uno, el otro me va a decir por qué no. Digo todos ustedes, están los pastores y todos los demás que estamos en ese lugar. También a otros ministerios a los cuales tenemos algunas cercanías, ¿ya? La Voz de mi Amado, por ejemplo. A una pastora Rosario, que la queremos mucho, que el Señor le bendiga. Estaríamos terminando. Nos quedan 30 segundos. Estos 30 segundos los voy a invitar para que la próxima semana volvamos a entrar nuevamente, a sumergirnos en la palabra. Vamos a analizar todo el mundo, desde Adán hasta el diluvio. Y no tan solo analizarlo, vamos a entrar con pruebas, evidencias, que la demostración del diluvio, la demostración que lo que la Biblia dice fue real. Porque aunque usted no lo crea, la Biblia no miente. La Biblia no miente y no es un libro de fábulas. Bendiciones.